soy Sebastián Villada y vengo a explicarles algo sobre el circuito paralelo básico de acuerdo a lo planteado por el docente, el profesor Edgar. Bueno, aquí en este primer video pues nos piden una explicación teórica sobre el circuito paralelo, cálculo de la corriente, voltaje y resistencia equivalente. Bueno, pues recordamos un poquito sobre todo lo que se ha visto en este primer tema, el cual el profe enfatizaba en este cuadro donde se observan las relaciones entre voltaje, corriente y resistencia de la ley de Ohm. Entonces esto se enfatiza mucho para grabarnos o aprendérnoslo, y pues bueno, lo tengo acá como referencia. Hablamos de que cuando nos piden pues voltaje, pues se multiplica por corriente y resistencia, lo cual se mide por voltios. Cuando nos piden, se miden voltios y se simboliza con la letra V. Cuando nos piden corriente, pues se mide por amperios y el símbolo es pues una I. Y cuando nos piden resistencia, pues se mide en ohmios y se simboliza con una R. ¿Listo? Cuando necesitamos calcular sea voltios, pues se multiplica corriente por resistencia. Cuando nos piden pues una corriente, se divide voltios con resistencia. Cuando nos piden resistencia, se divide voltios y corriente. Bueno, pasamos acá sobre el tema de las resistencias en serie, en donde nos plantean aquí un circuito de resistencias y nos dicen que para buscar la resistencia equivalente, quiere decir que es la reducción, se reducen todas las resistencias a una sola, como se puede observar acá en este ejercicio. La resistencia se obtiene de la suma de las resistencias, de estas resistencias. Aquí nos dan los valores: 5 ohmios, 6 ohmios y 3 ohmios. Esto lo sumamos y nos da una resistencia equivalente a 14 ohmios cuando es en serie. Bueno, eso por un lado. Ahí pasamos ya a la resistencia en paralelo. Cuando es en paralelo, pues la resistencia equivalente, para obtenerla pues se hace la siguiente, con esta fórmula planteada acá. Y vamos a hacer entonces la primera operación para calcular la resistencia equivalente. Para encontrar la resistencia equivalente, pues sustituimos los valores inicialmente, como se observa acá. Después calculamos cada fracción, hacemos la operación, eso nos arroja este resultado. Igualmente, posterior de tener los resultados, después de cada división, de cada fracción, de cada división, pues sumamos el resultado de esa operación y nos arroja este resultado de acá, 0.7. Después invertimos el resultado de esa fracción en fracción y esto nos da el resultado de 1.4 ohmios. Esa sería la resistencia equivalente de este circuito paralelo con estos valores. Ahora, para calcular la corriente total, pues aplicamos la ley de Ohm, que sería esta fórmula. Para adquirir la corriente total, igual a voltaje por
por resistencia equivalente. Eso es igual el valor del voltaje, el voltaje que tenemos acá, que sería este, 12 voltios, voltaje inicial, sobre, dividido por 1.42, eso nos da como resultado 8.45 amperios. Ese sería entonces la corriente total, de acuerdo a la ley de Ohm. Ahora vamos a calcular el voltaje. El voltaje es con esta fórmula de acuerdo a la ley de Ohm. Entonces, la corriente total igual, que es este resultado, son 8.45 amperios, pero esa corriente se divide entre las tres resistencias. Entre estas tres resistencias se divide, así que pues se debe calcular la corriente, así se debe calcular la corriente de ellas y luego usar el resultado para hallar el voltaje. Esa sería la primera operación. Entonces, pues hay que recordar que en paralelo el voltaje en todas las resistencias es igual al de la fuente. O sea, este es igual para todas las resistencias. Entonces vamos a calcular las resistencias de cada una. Entonces vamos a hacer la división de la primera corriente. Entonces sería 12 sobre 5 igual 2.4, nos daría como resultado 2.4 amperios. Aquí tenemos la operación de los tres, y ese después lo verificamos con la suma. Al sumar pues nos arroja 8.4, que es el mismo voltaje, perdón, que es la misma corriente total. Listo, que inicialmente calculamos acá. Míralo acá. Entonces aquí comprobamos que pues ahí ya nos arroja, entonces es muy similar. Calculamos ya el voltaje con la ley de Ohm también. Podemos calcularlo con esta operación, con esta fórmula. Estos valores pues los multiplicamos. Entonces ponemos voltaje 1, 2, 3 como son los mismos, pero multiplicamos la corriente 1 por la resistencia 1. El resultado de esta corriente 1 lo multiplicamos por la resistencia 1, que sería la 5. Aquí lo tenemos, y así sucesivamente. Eso nos da un valor igual, que son 12 voltios. Ahí comprobamos de que quedó bien hecha la operación. Entonces, en un circuito paralelo, como conclusión, aunque las corrientes cambien, el voltaje es el mismo en todas las resistencias. Esa sería la primera explicación sobre lo que es la teoría del circuito paralelo, calculando la corriente, el voltaje y la resistencia equivalente. Vamos a hacer la práctica en Tintencar, aquí en este simulador, sobre el circuito paralelo, el cual nos explicó el profe. Pues tenemos como inicialmente pues una protoboard. Tenemos tres resistencias, las cuales tienen un valor de 390 ohmios cada una. 390 ohmios. Colocamos tres bombillos LED, y cada LED pues va conectado el ánodo, que es el positivo, a la resistencia, y la resistencia pues está conectado aquí en la carretera aquí del positivo de la protoboard. Igualmente pasa con la segunda resistencia, el segundo LED, el ánodo conectado aquí con la misma situación del primero, y el tercero igualmente, todos igualitos. Tenemos el cátodo, que es el negativo del LED, con la carretera del negativo de la protoboard, igualmente con el segundo, con el tercero.
Esa sería la conexión entre resistencias y LED. Inicialmente tengo por acá el multímetro. Tengo el multímetro en resistencia, pues para medir lo que es resistencia. Vamos a medir las resistencias. Pues para medir resistencia colocamos negativo en el terminal de negativo, y el positivo acá en esta carreterita positiva. Vamos a medir la primera resistencia, a ver si nos miden los 390 ohmios. Efectivamente, ahí tenemos el valor de la resistencia, de esta resistencia, de ese terminal, y así mismo se haría para medir cada uno. Entonces podemos hacer la misma operación con el segundo, acá en el terminal del negativo. Iniciamos y mide 390, y así sucesivamente con el tercero también, de igual forma. Bueno, ahora sí vamos a, después de que tenemos identificado los valores de las resistencias, pues podemos empezar ya a darle, pues como se dice, pues corriente, o para que funcionen los LEDs. Vamos a hacer la conexión del positivo en la carreterilla de la protoboard en positivo. Aquí lo dejamos bien organizadito así. Cambiamos el color para que sea el positivo. El negativo igual aquí en la carreterilla del negativo de la protoboard. Cambiamos el color, le ponemos negro, y así de esta manera quedaría un circuito paralelo. Vamos a probarlo. Vamos a iniciar simulación y efectivamente ahí dan los 3 LEDs alumbrando. Pues me pareció muy curioso ver ahí en internet alguien que le puso un switch, un interruptor deslizante, que es este pequeñito de acá. Pues vamos a prenderlo con este interruptor, y entonces desconectamos acá la batería de la protoboard directamente, porque ya pues el interruptor va a hacer la función para que no quede directo. Entonces vamos a ver cómo nos quedamos a colocar. Dice que es el positivo, pues colocamos el positivo. Vamos a correrlo un poquito, a dejarlo acá en la mitad que sería el positivo del interruptor, y de aquí, de este terminal, el tercer terminalcito del interruptor, pues vamos a sacar la carreterilla del positivo de la protoboard. De esta manera pues quedaría la fuente alimentadora pues directamente al interruptor, y el interruptor a la protoboard para que vaya funcionando. Entonces aquí sacamos el negativo, normalmente pues va a la protoboard, aquí como tal, de la pila de la batería de 9 voltios directamente a la protoboard con el negativo. Ponemos rojito para no confundirnos, y vamos a ver si nos funciona. Le damos simulación, iniciar simulación. Ahí no nos va a funcionar porque pues obviamente tenemos que ya activar el interruptor deslizándolo acá, y efectivamente ahí ya nos da, ya nos van a funcionar los LEDs de acuerdo con este sistema, así con un interruptor. Y así pues doy por terminado la explicación de un circuito paralelo. Recordemos que pues la corriente se reparte entre los LEDs, pero el voltaje va a seguir siendo el mismo, de acuerdo a su procedimiento. Muchas gracias.
Bueno, nuevamente por aquí voy a explicar el tema de compuertas. Entonces vamos a explicar qué tenemos aquí en este circuito. Pues tenemos una protoboard, tenemos unas 3 baterías AA de 1.5 voltios, la cual van a alimentar pues todo este tema de circuito. Están alimentando como primera instancia a este switch de 4 puertos. Tenemos 2 resistencias de 330 ohmios y una tercera resistencia de 220 para el LED. Tenemos el LED rojo y tenemos una compuerta NAND de esta referencia 74HC00. Entonces pues rápidamente voy a explicar mediante la tabla de verdad lo que dice los valores de la compuerta NAND. Dice que si es 00, cuando tenemos estos valores 00, pues la salida va a ser 1. Entonces quiere decir que tiene que encenderse. Pues ahí inicialmente se enciende cuando están 00. Cuando el valor es 0 y 1, pues la salida va a ser 1. Debería encenderse. Entonces encendemos eso. Sigue encendido el LED, como puede observar. La tercera dice que es 1 y 0 y la salida sigue siendo 1. Entonces es 1 y 0. Entonces activamos 1, bajamos y se activa efectivamente. Y la última dice que es 1 y 1. El valor es 1 y 1 y la salida sería 0, o sea que sería apagado. Vamos a verificar. Subimos los dos y efectivamente se apaga el LED. Entonces aquí podemos comprobar de que la tarjeta NAND, la compuerta NAND está funcionando correctamente. Vamos con la compuerta SOR de referencia 74HC86. Entonces quitamos la NAND y podemos colocar la SOR. Sería, vamos a quitarla, colocamos la SOR y colocamos la línea positiva para que tenga la entrada. Ya. Y ahí quedaría cargada la compuerta lógica de SOR. Vamos a dar inicio mediante la tabla de verdades para probar la veracidad de si funciona bien mediante este circuito, que es el mismo de la otra, de la anterior, de la NAND, solo que pues bueno, aquí tenemos que el switch pues tiene las 2 salidas mediante una resistencia a tierra de 330 y el LED también tiene la tierra con una resistencia de 220. Ese es el mismo circuito y vamos a ver si mediante la tabla entonces funciona. Nos dicen que para la compuerta SOR, si nos dan de entrada estos dos valores 00, pues la salida va a ser 0, o sea que no debería de prender. Vamos a iniciar la simulación. Efectivamente no prende porque tiene 00, se deben de estar apagados. Pasamos al segundo. Dice que si nos dan una entrada 0,1, pues la salida va a ser 1, debería de prender 0,1. entonces este lo subimos. La segunda puerta efectivamente prende. Nos dan la tercera
1 y 0 al contrario. Prende efectivamente. Y 1 iguales. Prendemos el 2. Dice que no debería de prender, sería 0. Efectivamente, esto quiere decir que la compuerta lógica SOR en este circuito pues está funcionando como debe ser. Esta compuerta, a comparación de las otras, solo requiere de un solo switch según la tabla de verdad, que se compone de una sola entrada. Entonces, por tal motivo pues solo requiere un solo switch. Este switch es el cual está desde la fuente alimentadora, desde el positivo al switch. Este circuito está compuesto entonces nuevamente por el LED. El LED está a tierra desde el cátodo y una resistencia de 220 ohmios, y la 74HC04, que sería la compuerta NOT. Iniciamos simulación mediante la entrada. Les dice que si nos dan este valor, pues la salida, si el valor es 0, pues la salida va a ser 1, y efectivamente 0 abajo, 1 activado. Si nos dan 1, pues la salida va a ser 0. Entonces activamos y se tendría que apagar, efectivamente 0. Quiere decir de que la compuerta lógica NOT funciona correctamente. Bueno, ya por último damos una explicación básica sobre una simulación de un semáforo aquí en Tinkercad. Y para eso pues vamos a utilizar ya esta tarjeta Arduino, la R3. Vamos a utilizar los 3 LEDs y 3 resistencias, la protoboard, y como tal pues le damos valor a las resistencias. Nunca se nos puede olvidar, este valor de la primera resistencia pues tiene un valor de 220, igualmente para la tercera, la primera, ohmios, ¿cierto? Tenemos los 3 LEDs con sus respectivos colores. Sacamos desde el Arduino a tierra, pues sacamos este cablecito a la carreterilla del negativo de la protoboard. Como bien sabemos, pues desde el cátodo pues se coloca la resistencia a tierra a la protoboard, y el ánodo empezamos a darle fluido y señal desde el Arduino hacia el ánodo del primer LED, que sería el rojo. Igualmente este mismo procedimiento con el segundo, con el tercero. Aquí los tenemos insertaditos aquí en cada pin del Arduino. Bueno, ahí lo más dispendioso me ha parecido es el tema de la programación, para que se efectúe como tal el tema del semáforo, la simulación del semáforo. Entonces aquí pasamos a texto, le damos continuar, y aquí inicialmente pues ya nos bota el primer dato, el primer bucle o el primer loop, que pues aquí nos da con un delay de 1000 milisegundos, un LED y con su respectiva variable de salida, un LED bulletin salida. A eso se le puede cambiar el nombre, se le puede modificar pues el tiempo de retraso, cierto, la espera para que pueda pasar al siguiente bombillo. Entonces ya hay una programación para que esto ya pueda funcionar como se debe. Entonces cogemos acá y copiamos y pegamos ya el programa como tal, que sería como lo podemos observar. Aquí tenemos las variables, el rojo, el amarillo, el verde, con su respectiva numeración, que va, por ejemplo, el rojo el 13, entonces salimos desde
el Arduino al LED rojo. Aquí está especificado el amarillo el 12, el verde el 11. Y aquí ya es lo más importante, que es el bucle, que es lo que necesitamos, o el loop, que es lo que necesitamos para que el parpadee y tenga su retraso que debe tener. Esto se puede modificar, se puede jugar con esto para darle tiempo de espera, tiempo de retraso. Vamos a dar la respectiva simulación. Aquí tiene, por ejemplo, el rojo al amarillo al verde. Tiene un retraso de 6 segundos, de 6 milisegundos, 6 milisegundos, y así sucesivamente con los otros dos. Vamos a dar inicio a la simulación. Empezamos con el rojo, que serían equivalentes esos 6 milisegundos a 6 segundos más o menos. Pasamos al verde, ahí está efectivamente, y pasamos al amarillo y terminamos en el rojo. Volvemos al verde, amarillo y el rojo. Y así sucesivamente se sigue el loop. Esta sería entonces la explicación muy sencilla, muy básica de lo que entendí. Agradecer al profesor por su explicación. Sé que no soy el mejor exponiendo, pero le agradezco mucho al profe de circuitos básicos. Muy amable, feliz noche, hasta una próxima. Gracias.